Ok, a través de este video vamos a explicar algunos aspectos que resultan relevantes comprender en cuanto a la vinculación de la estrategia del negocio con las estrategias de el financiamiento. Un primer elemento que es importante destacar es que la planificación estratégica establece el norte a través de la definición de la visión y misión del negocio, y el resto de los elementos que la componen le dan cuerpo a esa estrategia, a esa planificación estratégica. Entonces, posteriormente a la definición de la misión y visión, es importante definir cuáles son esas líneas estratégicas y cuáles son esos objetivos estratégicos a partir de los cuales vamos a mover el resto de la planificación organizacional. Y dentro de las estrategias es relevante considerar lo que tiene que ver con la estrategia financiera. Y es importante además mencionar que debajo de las estrategias y de los objetivos estratégicos están todos los procesos de planificación y de gestión, así como lo relacionado con el portafolio de proyecto. Entonces, es importante tener claro que las estrategias financieras deben estar en correspondencia con la estrategia maestra que se ha decidido para la empresa. Ahora bien, dentro de las estrategias financieras existen usualmente tres categorías. Las estrategias financieras que se emplean para maximizar la utilidad, es decir, lo que se busca a través de su implementación es obtener la mayor utilidad posible. La segunda estrategia es aquella que se establece para optimizar la utilidad, es decir, tratar de obtener a partir de un nivel promedio de utilidad con respecto a un promedio industrial, una mayor optimización de el nivel de rentabilidad que la empresa esté utilizando. Y la tercera es la estrategia de integración, y esta tiene que ver muchísimo con temas de integraciones hacia adelante o hacia atrás, o integraciones verticales u horizontales. Son, digamos, en términos generales, las tres principales estrategias que se pueden utilizar. Como ustedes ven, la 1 y la 2, en la 1 yo tomo muchas decisiones para tratar de obtener un mayor nivel de utilidad, decisiones relevantes, decisiones de impacto, y en la decisión 2 trato de tomar decisiones en muchos casos desde el punto de vista operativo para tratar de optimizar las actividades o las acciones o las estrategias que yo realizo en la actualidad. Y en la 3 trato de establecer una estrategia más agresiva, es decir, esto se sale de lo financiero y entra temas de negocio y temas mercadológicos. Y dentro de las estrategias, siempre es importante recordar que la estrategia financiera incluye la parte relacionada con las estrategias de inversión, es decir, cuál uso le voy a dar al dinero que yo tengo, y las estrategias de financiamiento que me permiten establecer cuáles son aquellas fuentes de fondeo que yo voy a utilizar para soportar el giro de negocio. La literatura financiera reconoce como factores claves o elementos importantes para definir una estrategia financiera los siguientes: el costo de capital, que es aquel costo ponderado de las diversas fuentes de fondeo que tiene la empresa, en donde usualmente las más importantes son recursos propios aportados por los socios y préstamos de terceros, que pueden ser préstamos bancarios, el mercado de valores e incluso proveedores. El siguiente factor es el apalancamiento financiero, en donde la teoría señala que a un mayor nivel de apalancamiento, a un mayor nivel de endeudamiento, existe una mayor tasa de rentabilidad de obtención en los negocios. Es importante tener claro que este apalancamiento tiene un tope, y si se supera podría empezar a generar riesgos financieros. Es decir, hay un punto
en donde la deuda ya no contribuye a maximizar la rentabilidad, sino que por el contrario empieza a considerarse un mayor nivel de riesgo. El siguiente elemento es el marco tributario. Ustedes saben y es importante reconocer que la distribución de dividendos no son deducibles del impuesto sobre la renta, pero los gastos financieros sí lo son. Entonces una empresa podría establecer su estrategia financiera en función de conseguir deudas bancarias para poder utilizar esas deudas o esos bonos en el mercado de valores como gasto deducible. El siguiente elemento es la clase de inversión, en cuáles activos el negocio va a invertir como parte de su estrategia, y es importante reconocer que la inversión en esos activos tiene que valorar no solo el plazo a partir del cual usted va a empezar a recuperar el retorno, es decir, a partir del cual usted va a empezar a generar flujos, sino además los plazos de amortización del financiamiento, de tal forma que calcen o tiendan a converger. El siguiente elemento es ejercicio del control. Este lo que dice es que en no pocas ocasiones los gerentes, los que están enfrente de la empresa, prefieren tomar deudas, por ejemplo, bancarias o de mercados de valores, antes de trasladarles ese tipo de decisiones de financiamiento a los socios, por ejemplo, generando asambleas de accionistas. Entonces, prefieren los bancos, que son decisiones que ellos pueden tomar antes de ir a una asamblea de socios o de accionistas. Otro elemento importante es la gestión de los riesgos, riesgos macros, como el riesgo del tipo de cambio y los riesgos de inflación, y eso genera en muchas ocasiones la posibilidad y la necesidad de que la empresa esté constantemente monitoreando estos macro precios para poder establecer las mejores condiciones posibles. Y el último, el potencial crediticio, que está muy relacionado con el apalancamiento financiero, y es que las empresas tienen una capacidad de endeudamiento dada por la normativa en los países y además por el prestigio empresarial. Entonces, usted tiene un tope, si no lo ha superado, tiene la posibilidad de poder acceder a esa fuente de financiamiento. Algunas de las fuentes de financiamiento tradicionales son las que ustedes tienen en la imagen. Algunas son internas, como las ganancias retenidas, la venta de activos, que sean activos no funcionales, y reducciones o cambios que usted pueda dar en el capital de trabajo. Recordemos que el capital de trabajo es aquella proporción de dinero que le permite al negocio operar. Conceptualmente son como las principales partidas del activo de corto plazo y del pasivo del corto plazo, dentro de las cuales están el efectivo, los inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, que le permiten a la empresa seguir realizando sus actividades a través de ese irle dando vuelta al dinero, producto de la recuperación de cuentas por cobrar, de la venta de inventarios y de los pagos que se realizan a los proveedores. Y dentro de las externas es importante destacar que se debe identificar cuál es el plazo, corto, mediano, largo. Dentro del corto plazo tenemos temas de sobregiros bancarios o créditos comerciales de corto plazo, el descuento de facturas. Dentro de mediano plazo podemos tener créditos a 3, 5 años, compras o financiamientos a plazos, arrendamientos financieros, y también de largo plazo podemos emitir acciones, bonos, concesiones o préstamos de largo plazo. Otro elemento importante es el entender cómo las empresas establecen su estructura de capital. Uno de los principales cuestionamientos que existe es lograr encontrar esa fórmula mágica que nos va a permitir establecer cuál es la estructura óptima de capital o de financiamiento de una empresa. Entonces, aquí hay algunos aspectos importantes. Número uno, en los libros de texto en los que se estudia el tema, se menciona que en muchos países, como por ejemplo los que están en la imagen, Estados Unidos, Japón, Alemania, Canadá, etcétera,
no se llega eh, a utilizar un tope como razón de deuda activos, que podría ser el 100% o el 80%, que en muchos países la normativa establece que no se le presta más de un 80%. Entonces aquí tal vez un primer hallazgo es que si se ven esos países para cierto periodo de tiempo, los países tienen diferentes razones de deuda. Entonces, podría existir una oportunidad en el caso de Estados Unidos de llegar a los niveles de deuda de Japón. Entonces, aquí un primer aspecto es, eh, se podría revisar en la estadística interna de los países si existe alguna referencia de cuál es la intensidad en el uso que se le da. Si ustedes ven la gráfica, como les indicaba, no existe como como un promedio o como una tendencia, sino que existen resultados muy disímiles. Entonces, en esta se nota, en el caso particular de Estados Unidos, como la razón de deuda capital es de un 48% con respecto a otros países que presentan resultados diferentes. Entonces, no hay un número mágico. El segundo elemento, y es importante tenerlo claro, es que la generación de deuda tiene un punto hasta el cual el beneficio de los gastos financieros deja de ser significativo. Si ustedes ven la gráfica, la línea roja es el costo ponderado de las fuentes de financiamiento y la línea azul es el valor de la empresa, el valor de la firma. Si ustedes ven el punto más bajo en la gráfica del WACC, podría decirse que es la mejor mezcla de las fuentes de fondeo que hace que el valor de la empresa sea el máximo. Pero en el momento en que se supera o se modifica ese costo de las fuentes de financiamiento, que en el caso particular es si se supera el 60, 70, 80%, observen cómo el costo de las fuentes de financiamiento se hace mayor y el valor de la empresa disminuye. Entonces, se hace mayor porque a mayores capacidades de deuda o a mayores niveles de tenencia de deuda, la empresa se vuelve más riesgosa. Aquí tal vez el punto clave es entender y lograr definir para mi empresa, a partir de las circunstancias particulares y de mi realidad financiera, cuál es esa mejor mezcla que yo podría obtener en el sistema financiero o el sistema del mercado de valores. Otro elemento importante es entender que hay muchas empresas que no recurren a la deuda, sino que utilizan recursos propios. Esto también es importante tenerlo claro. ¿Por qué las empresas podrían no recurrir a la deuda? En no pocas ocasiones es por temas culturales, por políticas internas. Dice que las empresas constituidas por capital están menos diversificadas con respecto a las que utilizan al apalancamiento, pero también tienen un menor riesgo, eh, porque no están obligadas, por ejemplo, a pagar gastos por interés. Entonces, podría ser que la empresa sea menos rentable al no utilizar o al no aprovechar las fuentes de fondeo, pero lo positivo podría ser que tienden a ser menos riesgosas en cuanto al impago de sus obligaciones que las que sí aspiran a utilizar deuda bancaria, sin que ello signifique que una u otra mezcla es mejor o peor. Entonces, el hecho de que no recurran es una particularidad más. Otro elemento es que las estructuras van a depender, como les decía, no solo de el país, sino también de la industria. Existen industrias que tienen un alto nivel de apalancamiento, como las que están viendo en la gráfica, como transporte, como hoteles, como edificios, en donde hay una particularidad importante o interesante y es el tema de la
activo fijo, el avión, ese edificio que te sirve de garantía ante un crédito bancario, y empresas o industrias de bajos tipos de apalancamientos, como los laboratorios farmacéuticos, productos biológicos, en donde la principal característica es la conformación de activos intangibles. Entonces, ¿cuál es la mejor estructura que le pueda servir a mi empresa? Va a depender de cuál es la industria en la que mi empresa se desenvuelve. El último elemento es si las empresas establecen metas de esta mezcla entre cuánto voy a poner como socio, cuánto voy a pedir a terceros. Entonces, si ustedes ven la gráfica de pastel, hay un 37% de las empresas que establece lo que se ha denominado como una meta flexible, que puede ir fluctuando en función de las circunstancias. Hay un 10% de las empresas a las cuales respondieron la encuesta que tienen una meta muy estricta. Hay un 34% que dice que tiene un rango medianamente riguroso, es decir, un 44% de las empresas tienen entre algo riguroso y muy riguroso, y hay un 19% de las empresas, es decir, una de cada cinco, que no tienen una meta. Eso también es importante reconocerlo a la hora de lograr en mi empresa definir cuál es la mejor estructura de capital. Entonces, tal vez recapitulando, las estructuras de capital son diferentes entre los países y entre las industrias. Existe un punto a partir del cual el pedir más crédito financiero ya no me es factible, porque no genero mayor valor de mi empresa, sino que lo que hago es que le genero mayores riesgos. Que las empresas, la mitad, un 56% de las empresas tiene entre una meta flexible y una ausencia de metas, y que también es válido, y la literatura lo muestra, existe una serie de empresas que se financian únicamente con recursos propios.